Buenas noches, queridos hermanos que ya están en sintonía, y también buenas noches y bienvenido hermano Marcelo y hermano Juan Carlos para continuar con una jornada más de charlas bíblicas. Así que bienvenido, hermano Juan Carlos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Efraín. Buenas noches, Marcelo. Un placer, obviamente, como cada martes, miércoles y jueves, bendecir el nombre de nuestro Señor y sentirnos gratos de poder compartir algo de la palabra del Señor. Siempre nos acordamos de Radio Esperanza para Vivir y a través también de Jejen, los hermanos que nos escuchan a través de Internet. Felices, esperando sus comentarios, sus aportes y glorificando el nombre de nuestro Señor. Así que feliz. Muchísimas gracias, Efraín. Marcelo. Muy buenas noches a todos los hermanos que están en sintonía, hermano Juan Carlos, hermano Efraín, y a todos los que están a través de las redes sociales también, en la cual hoy estamos compartiendo a través de esta programación una vez más, charla bíblica en el libro de Amós. Así que sean todos bendecidos y muy buenas noches, hermanos míos. Amén. Gracias, Marcelo. Bien, vamos a continuar con esta charla, ¿cierto? Pidiendo la asistencia espiritual más que nada para poder llegar, ¿cierto?, a cada rincón y poder transmitir esta enseñanza tan maravillosa, la cual hemos llegado al libro de Amós. Estamos en el capítulo 6 y hemos ido avanzando algunos versículos, pero para poder colocarnos en el contexto, el capítulo 6, el profeta dirige su reprimenda o la observación del pecado, todavía llamando, ¿cierto?, arrepentimiento a los principales de la nación. En este caso, en algunas versiones dice los notables, a los dignatarios, a los primeros, a los que están a cargo del gobierno, a los nobles, también dice otra versión. Entonces, el profeta se dirige a ellos. Ya dijimos que en el capítulo 4 se dirige, ¿cierto?, a las mujeres ricas. El capítulo 5 es una endecha, es un lamento sobre toda la nación. Y ahora en el capítulo 6, ya antes de comenzar con estas tremendas visiones que comienzan en el capítulo 7, es que este último, al menos esta última parte de la profecía, tiene que ver y observa el pecado llamando al arrepentimiento de los hombres más ricos, prominentes de la nación de Israel. Ahí al menos pude rescatar 6 pecados o seis observaciones que hace el profeta. Ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Se sentían seguros en este poder militar, se sentían seguros y confiaban en sus montañas. La fortaleza de ellos estaba, ¿cierto?, en los montes, posiblemente en sus dioses, en sus fronteras, estaban también seguros en sus murallas, ¿cierto?, en sus buenos soldados, en esa buena vigilancia. Y también el otro punto que alcanzamos a ver la semana pasada es que ellos también se apartaban del día malo, haciendo entender de que decían, no, nada nos va a pasar. Como estamos tan confiados, le entraba ese orgullo jactancioso, llegando a ser soberbio. No necesitamos de Yahweh. Entonces negaban la profecía, negaban la palabra de que, ¿cuál era la palabra? Que ya muchos profetas se habían levantado y le habían declarado esto, de que el día de Jehová venía, y que el día de Jehová no era un día de luz, no era un día de resplandor, era un día de oscuridad, era un día de mortandad, un día de tinieblas. Entonces, ellos decían, no, es imposible. Y todavía nos quedan al menos 4 puntos más, que al menos para enumerarlo están, dice también el profeta, se acuestan en camas de marfil, comen lo mejor, ¿cierto?, lo mejor del ganado, e improvisan, o sea, tienen un ocio extremo, improvisan en canto, ¿cierto?, en instrumentos, y también, por último, también el profeta dice que beben vino a destajo, y también usan estos famosos perfumes, probablemente tal para un lujo, también un lujo desconsiderado. Así que vamos a empezar, hermano, en el versículo 4, hermano Juan Carlos, donde dice que se acuestan en camas de marfil y comen lo mejor del ganado. Bueno, claro, ellos hacían eso. Ellos simplemente hacían una diferencia entre las comidas, lo que comía el pueblo y lo que comían ellos. Si tenían que viajar en primera línea y los demás viajaban a camello. Si tenían que comer, ellos comían lo mejor. Y donde tenían que dormir, es lo mejor. Porque se supone que ellos eran los líderes, ¿no? Eran los cabecillas, eran los winners.
los Kaiser, era lo mejor que había. Entonces, sí, el versículo 4 dice, vosotros los que dormís en camas de marfil y os solazáis, ¿no? Se alegran en vuestros mullidos lechos, los que coméis los mejores corderos de la grey y los más escogidos becerros de la vacada. Simplemente ellos comían lo mejor de lo mejor, porque ellos creían que ellos eran lo mejor de lo mejor. Así de simple. Estaba coincidente. Nosotros somos lo mejor que hay, por ende, comemos y dormimos en lo mejor que hay. Claro, lamentablemente su ego y su ceguera los llevó a eso. Me llama la atención el versículo 5, dice, los que cantáis al son del salterio y creéis imitar a David, usando instrumentos musicales para vuestro deleite. Entonces, claro, como ellos se pensaban que era lo mejor de lo mejor, comían lo mejor de lo mejor, y más encima tomaron la alabanza de Yahweh para alegrarse ellos. Y eso sí que ya se te pasó la mano. Ahora no queriendo aplicar, ¿cierto? Pero ahí hay un tema también que puede perfectamente aplicarse ahora. Nosotros hemos tocado ese punto que mucha aplicación tiene para ahora el tema de Amós. Y lo que tocó ahí el profeta, de que se gozaban con la alabanza de Yahweh, con los címbalos, con toda la música de David. Ellos ya no cantaban a Yahweh, simplemente hacían una catarsis personal y se gozaban ellos. Me parece que ya se les pasó el tejo, ¿cierto? Se pasaron 2 pueblos y medio con esto. Realmente la cosa se les viene mal. Eso. Marcelo. Es interesante saber de que estos hombres viven en una situación totalmente de absortos. O sea, ellos están preocupados solamente en lo que están viviendo ellos, en la situación que ellos tienen, su condición económica, su condición acomodada, sin mirar a su prójimo, a su hermano, a su compatriota, en la situación que está viviendo, sin saber que las riquezas son riquezas efímeras, ¿cierto? Tienen una corta duración, no es un asunto que va a haber para toda la vida. Sabiendo que viene la palabra de Yahweh sobre ellos, ya viene el juicio, ya había sido declarado juicio sobre Israel. Pero aún así ellos siguen con este asunto bastante egocéntrico, ególatra, y me llama la atención que dice que duermen en camas de marfil. Ya el marfil creo que en aquel tiempo era una riqueza, era algo bastante caro, ya tener una pequeña cantidad de marfil ya hacía mención de que el hombre ya tenía riquezas. Era algo totalmente raro que alguien pudiese tener marfil. Pero viendo la situación de estos hombres que dormían en camas de marfil, ¿ya? Y reposaban sobre su lecho, o sea, descansaban, ellos vivieron en un momento de relajo, no mirando a su lado, no teniendo ese corazón altruista, al contrario, solamente viendo su posición propia. Ellos desperdiciaban a su hermano. Desperdiciaban a su hermano no tomándolo en cuenta, no viviendo en la situación de ellos, no tomando en cuenta la condición económica. Al contrario, todas estas riquezas que ellos tuvieron, lo tuvieron a través de la opresión, ¿cierto? De la reprensión hacia los más débiles, pero aún así no quisieron vivir o no tomaron en cuenta a su hermano. El poder compartir un poco la riqueza también trata de poder traer un poco, sacar el egoísmo del corazón. A eso nos llama Cristo. Cristo nos llama a compartir, Cristo nos llama a amar. Estos hombres no compartían las cosas que ellos tenían. Habían obtenido la riqueza de una muy mala manera, despreciaban a su prójimo, despreciaban a su hermano, despreciaban a su compatriota. En vez de haber compartido, Efraín dijo una cosa muy clara, ellos se fueron a la ociosidad. Ellos mantuvieron una ociosidad y eso es lo que Dios despreciaba o desprecia, el poder compartir con el otro, el poder darle al otro, de poder tenderle la mano,
poder sustentarle en un momento determinado. Si alguien necesita alguna situación económica que pueda sacarlo de una situación afligida, ellos tendrían que haberlo hecho y no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos miraron por sí mismos solamente. Y más encima, al comprar cámaras de marfil, ellos despreciaban o malgastaban las riquezas en algo que no era algo útil para su vida. Era solamente de poder llenar su corazón de egocentrismo, de egolatría, de vanagloria, de orgullo. Esta es mi cama, aquí es donde duermo. Yo lo he podido construir, mientras su hermano está pasando una situación totalmente adversa y difícil. Sí, el profeta usa este término, o sea, marfil, y como dice Marcelo, el tema lo que está tratando de decir es que había un lujo exagerado. ¿Sí? Vivían en un lujo exagerado, extremo. No miraban, no tenían reproche de poder usar su dinero, le daba lo mismo. Entonces, a eso se refiere con el tema del marfil. Ahora, porque el marfil en realidad no era malo, se dice que en aquel tiempo el que tenía esa facultad era el rey. El rey tenía, ¿cierto?, a través de todo del mal tributo, ¿cierto? El rey vivía en ese, podría decirse, ¿cierto?, de esa forma. Dice que tenían, en sus camas tenían incrustaciones, los reyes, pero estos vivían, pero los ricos todos tenían marfil y reposaban, ¿cierto? O sea, reposaban en sus lechos, así también dando a entender que el profeta de que ellos vivían cómodamente y sin preocupaciones, lujosamente y sin preocupaciones, no tenían esa necesidad de decir, ¿qué voy a hacer? No, ¿tendré para comer mañana? ¿Me alcanzará a fin de mes? No creo este mes, no creo que pase este mes. Se nos va a acabar el gas, vieja, y no tenemos, ellos no tenían absolutamente ninguna preocupación. Descansaban, reposaban, sosegadamente, estaban, como dice Marcelo, en un ocio tremendo, no les daba absolutamente lo mismo lo que viviera el resto. Entonces, por eso es que dice que reposaban, observaban sin darle, o sea, despreciando el resto, ¿cierto?, no mirando el resto. Ellos vivían según su propio anhelo, según su propio gusto, satisfaciéndose a sí mismos. Ese es el punto. Y lo que también decía nuestro hermano Juan Carlos, el tema de la comida, la mejor carne. En aquel tiempo, comer carne era un lujo, porque la gente criaba para poder vivir económicamente de lo que criaba. O sea, ¿qué hacía? Criaba, ¿cierto?, para que le dieran más cría y también para el tema de la lana. Entonces, de esa manera, ellos comerciaban, pero comerse lo que ellos estaban criando, hasta incluso para ellos era mal visto, porque se estaban comiendo su propia economía, se estaban comiendo su propio sustento. Entonces, de por sí, el beduino, el ganadero, no tenía esa posibilidad de hacerlo. Esto sí la tenía. Y el profeta dice, cenaban la carne de las ovejas del rebaño y de ternero engordado en establo. O sea, ellos comían lo mejor de lo mejor, hoy por así decirlo, iban al mejor restaurante de los restaurantes, sí, donde estaba el chef más caro de todos los chefs. Entonces ellos se daban, su lujo era destajo. Eso es lo que está diciendo, es lo que está haciéndole ver el profeta. O sea, ustedes están, los que tenían que dirigir la nación, los que tenían que aconsejar la nación, ¿qué están haciendo? Se olvidaron de la nación. Y en vez de haber ocupado el tiempo o su dinero, su lujo, en ayudar a sus propios hermanos, todo lo contrario. Se colocaron orgullosos, jactanciosos, personas que no, ¿cierto?, con desprecio, mirando con desprecio al resto, arrogantes, sinvergüenzas. Bueno, después lo dice, sobornaban, mentían, cambiaban las pesas, cambiaban todo. O sea, ustedes simplemente se hicieron ricos a costa de los pobres y lamentablemente se olvidaron. Ustedes los nobles, ustedes los gobernantes, ustedes los que realmente tenían que, ¿cierto?, dirigir. Entonces, no solamente eso, sino que, como también citando el tema de los cánticos, se creían como el rey David. Ellos haciendo entender de que realmente colocándose a la misma altura. Pero David en realidad era el hombre, cuando entonaba, ¿cierto?, lo hacía para alabar a Dios.
O sea, adorador como David no se ha podido encontrar. La mayoría, ¿cierto? Tenemos los salmos que hablan de, y sus expresiones de canto, ¿cierto? Sus expresiones de amor, sus expresiones poéticas, ¿cierto? Sus expresiones de nostalgia, sus distintas expresiones están allí. Pero ellos se creían a la misma altura, inventaban canciones e inventaban instrumentos. ¿Por qué? Porque el ocio los consumía. Entonces, mientras pudiendo preocuparse del menesteroso, pudiendo preocuparse del débil, pudiendo preocuparse del que no tenía, pudiendo preocuparse de que no sé, del pobre, de la viuda, del huérfano, ellos estaban preocupados en tocar sus arpas, tocar sus cánticos nuevos. Oye, a ver, ¿qué inventaste hoy día? No, mira, inventé una nueva melodía, mira, a ver, envíamela. Entonces, en eso estaban. Tenían que dedicarse al pueblo, pero se dedicaban a ellos. Se dedicaban a ellos. La mirada no la tenían en el débil, la mirada la tenían en ellos. Ellos se seguían mirando al espejo y seguían queriendo decir, oh, qué bello eres, estás bien, sigue así. ¿No? ¿Cómo dice? ¿Cuál es el término, Marcelo? La rima está, el poderoso que hay en ti, descubre el poderoso. Hay un gigante. El campeón que hay en ti. El campeón que hay en ti. Entonces, y volvemos a lo que siempre venimos diciendo, la religión humana, el humanismo, estaba todo centrado en ellos, todo centrado en ellos, la parte cúltica, la parte a lo que tenían que servir, no le servían a los demás, se servían ellos mismos. Eso, hermano Juan Carlos. Bueno, hay unas versiones bíblicas sobre el versículo 5 que me llaman mucho la atención porque te agudizan lo que tú has dicho, en el sentido que a esta gente le sobra el tiempo. O sea, el ocio ya era una cosa tremenda. Dice, tengo 3 versiones bíblicas que dice, ustedes se la pasan tocando el arpa. Se ponen a componer canciones y hasta inventan nuevos instrumentos. Así también hacía el rey David, pero con la salvedad que en otra versión dice que cantan con arpas e imitan a David componiendo melodías y canciones para sí mismos. Entonces ya la alabanza no es para Yahweh, sino que es para sí mismos. Otra versión dice, canturrean al son del arpa y como David improvisan canciones. Otro dice, los que cantan a gritos al son del arpa y se inventan como David instrumentos de música. Entonces a esta gente le sobra el tiempo. Y como nosotros a veces decimos, oye, ¿tú crees que estoy tocando el piano? ¿Ah? Claro, ese es el mismo concepto. A ustedes les sobra el tiempo. Andan cantándose canciones a ustedes mismos. Entonces ya el ocio era extraordinario. Pero aquí hay un punto que igual es interesante. Mira, esta crítica, esta queja que hace el profeta, o Dios a través del profeta, cuando tú miras toda esta excelencia, este mármol, estas incrustaciones, esta escena grandiosa, básicamente no es despreciar al exitoso, ¿no? No es despreciar al inteligente, al brillante para hacer, no sé, riqueza. No es envidia, ¿se entiende? No, si esto alegan por envidioso. Esto les corroe la envidia, por eso que hacen esto. No, porque todo lo que ellos obtuvieron y lo que están haciendo tiene un piso. Y ese piso es la injusticia. No hay que olvidarse del punto. No hay que olvidarse del piso de que el león sigue rugiendo. ¿Por qué? Por la injusticia. Todo lo que ustedes están haciendo no es porque ustedes sean exitosos. Si ustedes a veces ni siquiera saben ni unir las letras. Aquí no hay ninguna brillantez en ustedes. Aquí no hay ningún genio. No hay ninguna figura. Para lo bueno que son, simplemente es para ser pillos y para asumir al pobre más de lo que ya estaba. Entonces, no es querer ir contra ustedes porque son exitosos.
No, porque todo lo que ustedes, insisto, han obtenido, lo han obtenido en forma injusta. Eso es un buen punto, ¿no? Eso. Marcelo. Al ver un poco el tema de este corazón no altruista de estos hombres. En el libro de Proverbios dice, 19-17, dice que al que el Señor presta, le da al pobre, o al que el pobre le da, al Señor presta. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Interesante saber de que aún teniendo la Torá, teniendo los salmos, los proverbios de estos hombres, no traían a memoria la palabra de Yahweh. Y se habían olvidado de ello. Se habían olvidado de la bendición del Señor, creyendo que si ellos podían hacer el bien con su prójimo y con el pobre, podían tener un buen pago de parte del Señor. ¿Por qué? Porque actuaban con justicia. Es la justicia del Señor. Hagan misericordia con el pobre, hagan misericordia con el necesitado. Pero al contrario, ellos oprimían más y vivían de una forma extravagante, vivían de una forma pero estrepitosa. Su vida era basada de puros lujos, no importando si su prójimo había tenido algún bocado para echárselo a la boca antes de acostarse, o si tenía al despertar tenía algo para poder comer, o si tenía en la noche algo para poder abrigarse. Se olvidaron completamente, se olvidaron en su totalidad del pobre. Y más que se olvidaron de la totalidad del pobre, se olvidaron de la totalidad de la palabra, de los preceptos del Señor. De esa ley se olvidaron. Y eso es lo que más a Dios le duele, de que se hayan olvidado de sus estatutos. Lo que Él, en Deuteronomio 28 dice, si anduviereis rectamente delante de mí y oyereis mis palabras, estas bendiciones te alcanzarán. Pero el pueblo se olvidó completamente de Yahweh. Y eso es como decía el hermano Juan Carlos, el león está rugiendo. El león está rugiendo y aún estos hombres no tienen sus oídos destapados para escuchar el rugido del león. Eso, hermano. Sí, bueno, ellos, como dicen Marcelo, hermano Juan Carlos, el tema de esta opulencia, ¿cierto? Vivir esta vida en lujo, vivían confiando, ¿cierto?, en el poder militar, descansaban en eso. No tenían esa preocupación de al día siguiente de levantarse, por eso es que dormían plácidamente en esas camas. No solamente hacían eso, sino que dice que sus cenas eran lo mejor de lo mejor. No solamente sus cenas, sino que también dice que cada día el ocio los consumía y buscaban nuevos instrumentos, nuevos cánticos, nuevas melodías. Y además de eso, dice que sus borracheras también eran extremas. O sea, y también muestra este tema de, dice, al menos el 6.6, ¿cierto? El versículo 6 dice, bebéis vino en copones y os ungís con los mejores ungüentos sin apiadaros de la ruina de José. Aquí el versículo está dividido en 3. Entonces dice, bebéis vino en copones, o sea, está diciendo muchas cosas. Había tanto vino que en realidad a ellos la copa le era chica. Tenían tanto vino que vivían a destajo. Era tanto el vino que tenían que ya necesitamos un copón, que rebose, que caiga, ¿cierto? Y lamentablemente eso lo que está diciendo es que habían borrachera extrema. O sea, esto no era un simple tomarse un vaso, era tomar copones. El siguiente punto, el mismo versículo dice, o sea, o ungís con los mejores ungüentos. Y allí no está hablando de ungimiento, este tipo de ungimientos para medicinal. No, está hablando de este ungimiento o ungüentos de perfume, los mejores perfumes. O sea, el que usaba los mejores perfumes era porque tenía mucho dinero, porque en aquel tiempo no daba para comprar perfume. Nadie tenía, ¿cierto? Ese por así decirlo,
el dinero, ¿cierto? Suficiente, la economía suficiente para poder ir y comprar estos perfumes. Entonces, pero ellos sí lo hacían, eso estoy diciendo, ellos sí lo hacían, se daban el lujo de tenerlo. Entonces, toda esta enumeración que está haciendo el profeta concluye con la última frase, dice, sin apiadaros o sin tener piedad de la ruina de José. Entonces, el punto que lo está dando el profeta, enumerando todo esto, enumerando todas estas reprimendas, observando todos estos males, observando todo este pecado que tenía Israel, sobre todo los nobles, los más ricos, los adinerados, los que tenían que guiar la nación, los principales, ¿cierto? Los notables, que le dicen otros, los dignatarios. Estos hombres dicen, pero ustedes no se apiadaron. Hicieron todo esto y no tuvieron piedad con la ruina de José. Y a lo que yo veo allí, al menos, con respecto a la ruina de José, es que posiblemente, no sé, el profeta le estaba citando el minuto cuando José fue dejado por su hermano. José estaba en el foso a punto de ser vendido mientras ellos comían su pan. Mientras ellos, ¿cierto?, estaban planeando qué le querían decir a su papá. Sí. Ellos le importó nada, absolutamente nada, que su propio hermano estuviera allí, que su propio hermano estuviera, ¿cierto?, como un verdadero un producto para la venta de esclavos, allí, lanzado, tirado, no observado, no viendo su ruina, no viendo, ¿cierto?, su futuro, su aflicción, su dolor, qué es lo que estaba sucediendo a José, allí adentro de ese foso. Entonces dice, pero ustedes no se apiadaron de la ruina de José. Yo creo que el profeta lo que trató de despertar esa imagen, despierten esa imagen, ustedes están haciendo lo mismo, ustedes, el pan se les cae a pedazos de las manos, el pan es posible que ustedes hasta boten su pan, botan su vino, botan la carne, pero ustedes no le dan al que está en necesidad, y ese que está en necesidad es su hermano, es es la propia nación, son sus propios consanguíneos, no son extranjeros, no son los migrantes, son sus hermanos, le dice. Sí. Entonces, y es catastrófico a la vez, porque no solamente con decirlo, ustedes no se apiadan, no tienen piedad de la ruina de José, dice, por lo mismo ustedes van a ser los primeros en irse cautivos. O sea, por ese pecado, por todos los pecados que cometieron, más no tener la piedad, o sea, no hacer justicia con sus propios hermanos, ustedes van a ser los primeros. Hermano Juan Carlos. Bueno, claro, es interesante el punto que toca y es una buena analogía con lo de José en el pozo. Y sí, la gente cuando está en escasez, estamos hablando de una escasez económica, lo menos que se preocupa y es lo último que pensaría es gastar el dinero que poco tiene en perfumes. Todos sabemos que los perfumes son caros. Las colonias son caras, pero los perfumes son más caros todavía. Y si son con extractos que son con harto aceite, más caros todavía. Y si tienen marca, son más caros todavía. Y así. O sea, si tú vas a comprar perfume, tú sabes que vas a invertir una cantidad no menor. No menor. Por lo tanto, si tú tienes dinero y tú estás en una suerte de pobreza, lo menos que piensas es en comprar perfume. O sea, eso es lo último en la lista. De hecho, ni siquiera está en la lista el perfume. Porque esta es una cuestión de comer o no comer. Así de simple. De comer o no comer. Y esta gente, el relato dice que se ponían los mejores perfumes. Claro, a vista rápida, parece que es simplemente un problema de clases sociales, ¿no? Oye, ya, sí, al final esta gente siempre ha existido y siempre va a existir. Incluso hasta en la parte religiosa se hacen esas diferencias, ¿no? Ciertas personas comen lo mejor y el resto come lo que pueda. Entonces siempre se han hecho esas clases sociales diferentes. Pero es que eso es lo que Dios aborrece. Y más encima, siendo a través de su propio pueblo. Hay una versión que, mientras tú leías, me parece que el versículo 6,
sobre el copón, ¿no? Varias versiones bíblicas, la del 76, la del 89, la del 2001, y creo que puedo seguir avanzando, traducen como anchas copas. Anchas copas. Claro, copones, ¿cierto? O sea, ni siquiera en un vaso. Es lo mismo, una persona que está con problema económico regula incluso los bebestibles. No sé, que simplemente sube acreditado al almuerzo y un vaso por persona. Incluso el papá ni toma o toma poco para darle a los hijos. ¿Se entiende? O sea, uno se restringe a tal grado porque uno tiene que mirar por los que están con uno. O sea, yo tengo hijos, como decían los viejos, ¿cierto? Yo me saco el pan de la boca para dárselo a ustedes. Es un poco el concepto. Pero esta gente no. La gente simplemente comía destajo y lo que sobró, sobró. Y sobraba bastante. Y sobraba harto vino, sobraba harta comida, sobraba harto perfume. Entonces, no es un problema básicamente social, sino que es un problema moral y básicamente porque han dejado la ley moral de Yahweh. Entonces, se les viene fuerte. Eso. Marcelo. Al ver quizás la escena de los vasos grandes, estos copones que quizás usaban los hombres para beber, me imagino a alguien que cuando tiene en abundancia levanta el vaso y bebe y no importa que le caiga por los lados, que realce. Es como que alegría, alegría, ¿cierto? Sigamos gozándonos, sigamos divirtiéndonos. Eso es ya dejarlo que corra por los lados, por el cuerpo, todo lo que está viendo y lo que sobre que caiga. Es como hacer un gasto inútil. Es como alguien que gasta su dinero en cosas que no sirven. ¿Ah? Gasta destajo, da lo mismo que no importa que las cosas que compre se le pierdan. En esa forma lo quiero aclarar. No importa que yo al levantar el vaso tome, no importa que lo que caiga se pierda. No importa lo que yo gaste, no importa si lo que compré se pierda, da lo mismo. Yo lleno mi corazón de lo que tengo, de lo que he ganado, y quizás de la forma que lo he ganado no ha sido correcta, pero lo tengo igual. En Jeremías 22:16, estaba viendo este pasaje, dice, ellos no entendieron, estoy leyendo la Kadosh, dice, ellos no entendieron, ellos no juzgaron la causa del afligido, ni la causa del pobre. ¿Es esto no conocerme? Dice Yahweh. Estos hombres no entendieron nada. No entendieron la causa del pobre, no entendieron la situación que ellos vivieron, no entendieron en qué forma vivían los pobres. Les dieron lo mismo, si comían o no comían, les dieron lo mismo. A ellos les importó la nada misma. Y eso es decir que este pueblo no conocía al Señor. No lo conocía. Por eso el Señor se lo dice en Jeremías 22:16. Esto no es conocer, porque no lo conocían. No estaban practicando lo que la palabra decía. Como ellos no practicaban lo que la palabra decía, no tenían entendimiento, no tenían conocimiento, no habían conocido o no conocían realmente al Señor, al Dios de la misericordia. No lo conocían en su totalidad. Por eso estos hombres se permanecieron, se fueron cauterizados solamente en la egolatría, en la arrogancia, ¿cierto? Todo lo que solamente que había solamente para ellos. Se olvidaron del pobre, se olvidaron del afligido, se olvidaron de todo aquello, y por la primordial y la principal, se olvidaron de Yahweh, por no conocerle. ¿Cómo se le conoce a Yahweh? Se le conoce a través de su palabra, a través de la escritura, a través de leer su palabra, sus mandamientos, sus preceptos. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Y dónde encontramos los pensamientos de Dios? En el Antiguo
antiguo pacto lo encontrábamos en los 10 mandamientos. Ahí estaba toda la regla moral y ética para el hombre, para que conociera al Señor. Pero estos hombres dejaron a Dios a un lado, dejaron al menesteroso y al pobre a un lado, y fueron tras de su corazón engrosado de arrogancia y orgullo. Esperemos que en un tiempo determinado la gente que está viviendo en esta situación pueda cambiar su corazón y pueda ser transformado a Cristo. Eso es. Sí, es extraño el punto con respecto a esto de que ellos teniendo toda esa miremoslo así, todas esas acciones, sabiendo que, o diciéndolo más que también, de que todo aquello provenía del Señor, provenía de Dios. O sea, posiblemente ellos se jactaban también, no estamos bendecidos, Dios nos tiene considerados, ¿cierto? Pero es extraño. Somos su pueblo. Claro, somos su pueblo, no nos ha abandonado. Entonces es extraño, ¿por qué? Porque si esa es la base, el resultado debe ser distinto. Tendría que haber un resultado favorable a su hermano, pero no lo había, no había ninguna consideración. O sea, eran impíos, por así decirlo. Sí. Eran impíos. Por eso la palabra dice, no tuvieron piedad, no tuvieron consideración, actuaron impíamente en contra de sus hermanos. O sea, no se apiadaron, no tuvieron piedad por la ruina de José, no tuvieron piedad por el quebrantamiento de sus hermanos. Ellos los veían y nada los movía. Por último, algo que los moviera. O sea, pero esto no los movía nada. No eran movidos a piedad. No eran movidos a piedad. Entonces, por eso les digo, del dicho al hecho no había nada. Entonces ellos decían, Yahweh nos bendice a nosotros. Yahweh nos da a nosotros. Yahweh abrió las ventanas de los cielos y sobreabunda aquí. Pero ese tiene que ser como una pelota de ping-pong. Golpea y sigue golpeando. O sea, tendría que afectar también al de al lado. Tendría que afectar al resto. Pero simplemente eran ellos nomás los beneficiados. Y el punto categórico que hace el profeta, que es fatal, porque le dice, por lo mismo irán estos los primeros a cautividad. O sea, los primeros, estos eminentes, estos notables, estos principales de la primera nación, ¿cierto? De la elegida, los dignatarios, los notables, eran los primeros. Bueno, van a ir de los primeros también a ser los cautivos. O sea, ustedes van a ser los que van a encabezar. Van a encabezar. ¿Sí que les gusta ser los primeros? ¿No les gusta ser los primeros? Bueno, ustedes van a ir en el salón de honor, en primera clase. No, en primera clase es la cautividad. Entonces, cuando estos que decían, versículo anterior, versículo 3, estos que decían, no, si nada nos va a ocurrir, ¿cómo va a venir el día malo? No, el día de Yahweh es bueno. No, nosotros lo alejamos de esos días malos. No. Bueno, pero su impiedad hacía que con mayor razón corriera el imperio asirio para poder llevar los cautivos. Bueno, y ustedes mismos que decían que el día malo no llegue, ustedes van a ser los primeros en ir pavimentándole el camino a los que vienen más atrás. O sea, van a ser la clase alta, aquí está claro, la clase alta dice, van a ser las primicias de cautividad, van a ser las primicias del juicio. O sea, los que se salven de la muerte van a ir caminando al exilio. ¿Y cómo ¿se acuerda cómo veíamos la otra vez el capítulo 4? Van a ir así, sí, ¿cierto? Así. Enganchado. Como un pez, ¿cierto? Que se le coloca el anzuelo. Entonces, ¿era necesario el juicio? Sí. Era necesario. Porque Israel no quiere entender, no quiere aprender. Por eso le hacía esa pequeña analogía. Decirlo, pero eso no el hecho de decirlo, pero si no causaba nada ese movimiento a piedad, era porque lamentablemente ellos desconocían por completo que la bendición venía del Señor. Lo decían solamente, pero no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Hermano Juan Carlos.
Bueno, viendo el tema de las traducciones bíblicas, hay 3 traducciones bíblicas que traducen muy parecido, casi al calco. Me interesa la segunda parte del versículo, porque la primera está clara, dice, por eso ahora van a ir al cautiverio, a la cabeza de los cautivos, y la parte que me interesa es la que sigue, dice, y cesará la orgía de los sibaritas. Insisto, varias versiones traducen de esa manera, y cesará la orgía de los sibaritas. Y nosotros entendemos que los sibaritas son personas que gustan de la buena mesa. Le gustan esos almuerzos de cinco tiempos, ¿no? Y saben de todo. Saben descorchar la botella, todo. Cómo se ponen los cubiertos cruzados, paralelos. Saben usar las 3 copas, los 2 tenedores, el chico, el más grande, todo. Ellos no tienen ningún problema en tener una comida bien hecha, insisto, con 5 tiempos, incluso hasta con 6, 7 tiempos incluso, llegando al café al último, y a todo, o sea, pasaban por un almuerzo completo. Eso es un sibarita, tipo, le gusta la buena mesa, le gusta gozar con sus amigos, le gusta reírse, le gusta compartir, porque para eso hay tiempo. Un obrero almuerza ¿cuánto? En 15, 20 minutos. Déjamelo en 1 hora. No siempre 1 hora, en media hora almuerzan. Y almuerzan apurados porque tiene que calentarse su almuerzo o tiene que ir a comprar algo. Siempre están comiendo apurados, comen de pie. Conozco personas que trabajan en transporte que a veces ni comen. Tienen que comer apurado o llegan a comer en la noche. Entonces, la gente de trabajo, de esfuerzo, no hace eso. Una persona laboriosa no come un almuerzo 5 tiempos. No, pero ellos sí, no tenían ningún problema. Mi papá siempre me dijo un día, la gente importante siempre almuerza tarde. Y tenía razón. Porque el pueblo, los empleados almorzaban al principio. Y después tú preguntáis eso a las 3, las 4 de la tarde, preguntáis por el jefe o por el dueño de la fábrica, o el gerente, no andan almorzando con la secretaria y con el contador a las 4. Mi papá en esa parte por lo menos tenía razón. Viejito ducho, vivido. La gente importante almuerza tarde. ¿Por qué? 5 platos. Sopa o entrada, fondo, postre y vino y café y después un cortito de algún fuerte. Entonces esta gente hacía eso, pero si el problema, como dice nuestra hermana Karen, la abundancia bien habida no es malo. Si el problema es que esta gente había hecho su ganancia mala vida. Y no tan solo mala vida, sino que, como decías tú, ni siquiera tenían remordimiento por el pobre. Y si el pobre venía a alegar, tenían todos los jueces comprados para partirlo al medio. Entonces, Dios hace misericordia de la injusticia y esta gente merece lo que les pasó. Y eso. Merecen el juicio, Marcelo. Sí. Sí, la memoria no me falla. Acá en el campo, yo recuerdo mis papás que siempre me hablaban que ellos trabajaban en fundos antiguamente. Y muchas personas antiguas, que uno dice las personas antiguas que vivieron por ahí por los años 70, 60, principios de los 80, que todavía eran jóvenes y tenían esa fuerza para seguir trabajando. La gente de fondo, los dueños de fondo antiguamente, parte de su riqueza a sus empleados. Y recuerdo que a mi padre en aquellos años también le repartieron a él parte de la riqueza. Le regalaron un terreno, no sé cuántas eran, y no tan solo mi papá, sino que fueron varios trabajadores que recibieron la misma parte. Entonces, había personas que tenían este corazón de poder compartir con su trabajador, con el que dedicaba su tiempo, ¿cierto? Su día y su vida a dar un buen servicio a su patrón.
Y dentro de esto, hermano mío, me encontré con un pasaje bastante hermoso. En el Salmo 41 dice: bendito es el hombre que piensa en el pobre y el necesitado en el día malo. Yahweh los salvará, Yahweh los preservará, los mantendrá vivos y los hará felices en la tierra. No los entregarás en las manos de sus enemigos. Yahweh los sustentará cuando estén enfermos en cama, cuando estén postrados enfermos, tú se recuperen. Quizá uno puede tomar la palabra como una palabra, ¿cierto?, de sanidad, que el Señor sana, que el Señor hace milagros, pero cuando hay personas que viven una situación quizás en el día malo, pero toda una vida ha tratado de hacer el bien por temor a Dios, por temor al Señor, y ha tratado de poder darle a su hermano, quizás a lo mejor tenderle la mano a quien ni siquiera conoce. Pero en el día de la aflicción, en el día malo, como podríamos decir, en el día de la enfermedad, Dios lo puede librar. ¿Librar de qué? ¿De la enfermedad? No, lo puede librar de temores. Lo puede librar de angustia. Porque Dios puede traerle el descanso, el shalom, la paz al corazón de esa persona. Y hablo en un asunto general, porque hay personas que tienen un buen corazón, tienen una buena disposición para con su prójimo. Yo conocí una mujer que ella inclusive extendía su mano a gente que ni siquiera conocía. Y ella, por muchos años, ella fue, muy pocas veces asistía a la iglesia, pero ella tenía mucho temor. Inclusive, yo supe que hasta un cierto tiempo, y esto uno lo dice por una forma que no quiero decir que esto era lo que estaba haciendo, era un requisito de Dios, no. Lo que estoy diciendo es que ella, hasta un tiempo, por el miedo que se infundía, ella diezmaba sin ir a la iglesia, sin pertenecer a la congregación. Ella seguía diezmando, seguía dando su diezmo, hasta cuando un tiempo ya no pudo dar más, pero ella siempre ayudó a la gente, siempre ayudó a menesterosos, siempre le tendió la mano a sus hermanos, y aún, yo muchas veces escuché que hablaban a espaldas de ella, pero ella siempre trató de pagar con la buena moneda, nunca con una mala moneda. Y cuando ella enfermó gravemente, su enfermedad fue una enfermedad de muerte. Pero en ese tiempo de su enfermedad, ella era una persona que tenía mucho miedo a la muerte. Mucho miedo a la muerte. Pero Dios se encargó de librarla de eso. De librarla de su aflicción, de su temor, de su miedo. Y traerle paz a su corazón. Cuando alguien hace el bien, como dice en Proverbios, al que al pobre da, al Señor presta, y Él dará el pago. Cuando uno lo hace con un corazón, con una buena intención, sin esperar nada a cambio, porque el Señor también dice en el monte de la bienaventuranza: ¿qué recompensa tenemos de darle el bien al otro sabiendo que recibiremos de él lo mismo? Porque aún los incrédulos, aún los gentiles hacen estas cosas. Nosotros debemos hacer bien a aquel que sabemos que no vamos a recibir retribución. Y debemos hacerlo de buen corazón. Hacerlo con un corazón genuino. Practicar la obra de un Salvador. Esa es la importancia, practicar las obras del Salvador. El hombre que el Espíritu Santo habita, el que mora en él, que está en él, tiene que practicar obras de Salvador. Que saber que lo que está haciendo lo hace para el Señor. No para engrosar su corazón, no para aumentar su orgullo, sino como para el Señor, siempre para glorificar al Señor. No importa quién te esté mirando, da lo mismo. Dios te librará en el día malo, en el día de la angustia. Dios traerá paz a tu corazón. Eso es. Buenísimo. Estaba viendo al menos este último punto con respecto dice, cesará la orgía de los que se reclinan. Otras versiones que dicen, cesará la orgía de los holgazanes o los banquetes de holgazanes. Sí. Y yo veo una doble intención.
La doble intención de la interpretación que quiere decir tanto que sí, allí cesará estos placeres, estos gozos, ¿cierto? Estos deleites de ustedes va a cesar. Pero también la otra intención del autor es que también va a cesar la opresión, va a cesar el clamor de lo oprimido, va a cesar, ¿cierto?, el tiempo en que aquellos que exigían justicia y no la veían, van a ver la justicia. Y van a ver, y estos que esperaban, ¿cierto?, justicia de parte de los que tenían que entregar la justicia, van a recibir la justicia por parte de Dios. Y va a ser una visión mucho más dolorosa aún. Entonces, al menos ese punto, yo veo una doble intención allí, hermano Juan Carlos. Y desde esta misma base es que dice, Adonai Yahweh ha jurado por sí mismo. O sea, en base a todo lo dicho, del versículo 1 al 7. Ya. ¿Cierto? Sí. En base, de cierto, del 1 al 7, en base a todo lo que el profeta ha enrostrado, ¿cierto?, observado de los nobles, para que esto alcance todavía arrepentimiento, porque yo creo que ese es el alcance de la profecía. Dice, por lo tanto, dice, Adonai Yahweh, o sea, haciendo mención a su nombre, dice, ha jurado por sí mismo. Dice, Yahweh Elohei Sebaot, ¿cierto? El Señor de los ejércitos, ¿cierto? Dice, ha dicho. Y este ha dicho es una pronunciación desde su mismo ser, desde lo divino. Ha dicho, aborrezco el orgullo de Jacob y detesto tus palacios. Sí. Entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. O sea, aquí se cierra. Aquí ese llamado al arrepentimiento se cierra. Yo ya no veo, aquí adelante, yo ya no veo ese cierto llamado de parte del profeta para que ese buscadme y viviréis. No. Ese dice, Yahweh Adonai ha jurado, Yahweh Sebaot ha dicho. O sea, esa pronunciación doble es como darle más realza a lo que va a ser. Es darle fuerza a lo que él está diciendo. Ya el Señor ya juró por su santidad. En el capítulo 4, versículo 12, dice, Yahweh ha jurado por su santidad, ¿cierto? Porque Dios es santo, es justo. Ahora dice, Yahweh ha jurado por sí mismo. Ese jurar por sí mismo es cuando están todo el cúmulo de atributos juntos. O sea, está jurando por sí mismo, por todos los atributos de Dios, por todos los atributos divinos. Está jurando, enfatizando su nombre, el que él, ¿cierto? Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Dice, y que por el pecado de Israel, por este pecado de Israel, ¿cuál es el pecado de Israel? La injusticia, el orgullo de los nobles, ¿cierto? Menospreciando a los pobres. O sea, todo lo que ellos habían hecho, ¿cierto? Y lo que venimos diciendo es que dice, aborrezco el orgullo de Jacob. O sea, lo que el Señor está diciendo es que no está disgustado. Él no está molesto, él no está haciendo una rabieta, él dice, él aborrece, y esa palabra es compleja, porque lo que le está diciendo, yo aborrezco su arrogancia, yo aborrezco su vanagloria. Me abomina. Me es molesto, me es una carga, me tienen más arriba el paracaídas, como dice el hermano Juan Carlos. O sea, yo aborrezco su orgullo. ¿Cuál es el orgullo de Jacob? ¿Cuál es el orgullo de Israel? Somos la asociación del pacto. Somos los elegidos. Somos, ¿cierto?, el real sacerdocio. Somos, ¿cierto?, el pueblo que Dios, ¿cierto?, ha conferido dignidad. Los ha hecho dignos. Los ha hecho sus hijos, de todas las demás naciones. Pero lo que está diciendo el Señor con esto, que ese orgullo, Él no le va a tomar valor, no lo va a considerar al momento del juicio. Sí. Eso interpreto. O sea, en el momento del juicio, tu orgullo, Jacob, no lo voy a observar. Ese valor que está, ¿cierto? Ese piso de valor que tiene el hecho de haber hecho nosotros un pacto y de que ustedes pertenezcan a este pacto,
Dice, yo voy a aborrecer ese orgullo, esa jactancia de ser, ¿cierto?, de ser los elegidos, yo no los voy a considerar porque ya sobrepasaron. O sea, yo tengo que hacer el juicio. ¿Por qué? Porque ustedes pasaron a transgredir lo peor de lo peor, al débil. O sea, si yo hice justicia con ustedes en Egipto, ustedes no están haciendo lo mismo, no están repitiendo el mismo cuadro, ustedes están haciendo todo lo contrario, están pasando por encima de ellos. Entonces, de por sí, el aborrecimiento, como les decía, no es una molestia pequeña, no es una rabieta, por así decirlo, del Señor, que no, el Señor está haciendo una rabieta. No. Él está con ese atributo de ira a punto de explotar. Y ese aborrecimiento es como si viniera alguien y pinchara ese globo y reventara. Ustedes son esa aguja que está penetrando, que está, ¿cierto?, empujando, ¿cierto? Como cuando le decía un verdadero imán para traer el juicio. Ustedes son esa verdadera aguja que está tratando, que está dando coces, que está golpeando allí. Ustedes son. ¿Por qué? Porque ustedes han transgredido moral y éticamente la ley y han pasado por... Y con respecto a esta transgresión moral y ética, es que lo han hecho con los pobres y los desvalidos. Entonces, por lo mismo, dice, y no solamente aborrezco su orgullo, sino también detesto sus palacios. ¿Por qué? Porque ya lo decía en el capítulo 3, versículo 10, que ellos atesoraban la rapiña, los frutos, lo que robaban, lo que quitaban, lo que le quitaban al pobre, dice que lo acumulaban en sus palacios. Entonces, dice, aborrezco su jactancia, su orgullo patrio, como también detesto sus palacios, detesto sus fincas, sus bodegas, donde solamente lo que tienen no lo tienen por su propio esfuerzo, lo tienen simplemente porque han pasado por encima, avasallando al más pobre y al más débil. Es por eso, dice el profeta, que no quedará ninguno. Si en una casa hay 10, ninguno. Sí. Ninguno. Hermano Juan Carlos. Bueno, no hay que olvidar que esta gente, lo vimos en los capítulos anteriores, esta gente perdió el quicio, ¿cierto? Estaba desquiciada. Y en el perder el quicio, ya estando desquiciado, ya no veían nada. Incluso, si ustedes recuerdan, hacían imagen a Moloch y tiraban a sus hijos vivos a las llamas, y el griterío y el chillar de los niños era extraordinario, y ellos simplemente no tenían ningún problema. Todas las Biblias traducen básicamente de la misma manera, que dice, ha jurado por sí mismo, ¿cierto? Ha jurado por sí mismo. La única versión que yo veo diferente es la Félix Torres Amat, en el versículo 8, que dice, el Señor Dios ha jurado por su vida. Igual me parece interesante, por su esencia, ¿no? Por sus entrañas. Ha jurado que esto lo va a hacer sí o sí. Y no podemos olvidar un poco eso, de que esta gente se le salió el quicio, así de simple. El quicio, imagínense unas bisagras, el quicio es el fierrito que une la bisagra. Entonces, cuando uno dice está desquiciado, es porque se le salió el quicio, o me sacaste de quicio, porque ya la ventana se salió del eje. Entonces, esta gente simplemente ya perdió su juicio. No hay nada que hacer. Simplemente el juicio va. Tremendo igual. Podríamos decir que la persona perdió su centro. Claro. Sí, quedó fuera de todo centro. Claro, eso es lo que pasó con este pueblo, que prácticamente perdieron su centro, el centro de ellos era Yahweh. Estaban enajenados. Una persona posesa o poseída es una persona enajenada. Es una persona que lo mueve otro espíritu, que no es el espíritu de Yahweh. Esta gente realmente no podía devolverse, ese es el punto. El pecado era tan grave que no tenían cómo devolverse. A lo que se le llama quemaron las naves. No podían devolverse de ninguna manera,
porque ya la decadencia era tal que simplemente tenía que venir el juicio para resolver el dilema de que no había una clase social media. Había los miserables y los súper ricos. Y eso no puede ser una sociedad, sobre todo una sociedad donde el eje central es la Torá, es la Mishnah, es la palabra de Dios, es el Talmud, por último, hasta la profecía oral. Pero no puede ser que se cree esa sociedad injusta habiendo una ley justa y moral. Malo, feo, fome. Eso. Bueno, nos estamos alejando de la situación que estamos viviendo en este tiempo. Como Chile también salió de su quicio. Todo salió de cíclico. Claro. Se ha olvidado de todos. Ya no hay ética, no hay moral. Como dicen algunos, vivimos en una generación que todo lo que se diga, algunos se sienten ofendidos. Quizás nosotros tenemos una generación más donde el papá o la mamá pegaron una sola mirada y los hijos entendían, ¿cierto? Nosotros entendíamos, obedecíamos. Hoy se ha perdido hasta el respeto por los padres, el respeto por la madre, ¿cierto? El respeto por el anciano. En aquellos años cuando uno viajaba en la micro, le cedía el asiento al más anciano. Hoy se ha perdido todo eso. O sea, ya no hay ética, no hay moral, no hay nada. Y se ha perdido el amor por el prójimo, se ha perdido ese interés de que al otro le da bien. Se ha perdido toda esa situación. Le importa honrar inclusive a las mismas autoridades, le importa nada de cómo está viviendo su país. No tan solo en Chile, lo podemos ver en otras naciones, ¿cierto? Donde la gente está viviendo en una extrema pobreza y ellos comen de la opulencia, ellos comen se sientan en las mejores mesas con los mejores manjares. Como decía ahí delante, piden el chef más caro para poder comer y se olvidan de los que ellos gobiernan, y de los que ellos gobiernan se han hecho riqueza, se han hecho de la opulencia, viven de eso y hablan como que si estuvieran apoyando al menesteroso, pero oprimen más al menesteroso. Y hoy, como dijo Juan Carlos, el pecado es cíclico, sigue funcionando de la misma forma. Vivimos en un estado donde la gente, yo recuerdo antiguamente, no era difícil encontrar a alguien que diga, ojalá Dios te acompañe, ojalá Dios te bendiga, o que tenga un lindo día y Dios lo bendiga, y Dios lo cuide, o Dios lo guarde. Hoy ya no existe esa palabra, ya no existe esa realización o la educación, ¿cierto?, al otro. Prácticamente todos se han olvidado del Señor, se han olvidado de la palabra, se han olvidado de que realmente es el centro de nuestra vida. Salir de nuestro quicio, salir del centro, nuestro centro como cristianos, nuestro centro es Cristo. Y en muchas congregaciones también se han salido de eso, se han salido de ese centro y se desbandaron, se fueron mucho más allá. Y oprimen al pueblo, oprimen a los hermanos, oprimen diciendo, si ustedes no diezman, ustedes no tienen una comunión con el Señor, y prácticamente si ellos predican o hablan estas cosas, es porque no han conocido al Señor. No han conocido al Señor, no han conocido la misericordia del Señor. No han conocido que el Señor no se rige por dinero, sino que se rige por obediencia, por darle la honra, por darle la gloria, por darle la alabanza, la adoración, la exaltación a Él. Él es el centro de todo. Hoy nosotros decimos, inclusive tenemos la desfachatez dentro de las congregaciones de decir que nuestro invitado especial, nosotros somos dueños del lugar de la congregación, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que regimos, nosotros somos los que damos las órdenes, pero el invitado especial es el Señor. Nosotros hemos olvidado de que Él es el centro de todo, Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de todo culto, de toda adoración, Él es el centro de la palabra. De que tenemos que hablar solamente de Él y acercar a la gente, acercar al amigo, acercar al hermano, acercar a aquel que está para acercarlo al Señor y decirle, buscarlo, mientras pueda ser hallado, para que tenga vida eterna. Pero
Nosotros no hemos dejado guiar por otras cosas, por otros vientos. Hemos sido llevados por otras palabrerías, por talardería, porque es más dulce al oído, es más dulce al inflarnos. Buscar una posición dentro de un lugar es aumentar el ego para nosotros. Y nos hemos olvidado realmente de que merece toda la gloria. Dios quiere que podamos tener la capacidad un momento y que podamos volver a este centro maravilloso que es el Señor. Así es. Sí, el tema allí es que dice ese aborrezco el orgullo. Es bastante fuerte, insisto, que es demasiado fuerte, porque en realidad había una responsabilidad sobre los hombros de los principales de Israel. Había una responsabilidad que tenían que ellos dedicarse al servicio de la nación. Es como los empleados públicos, o sea, ellos están al servicio de la nación, los que dirigen la nación. Bueno, y acá los nobles de Israel, ese era su trabajo, esa era su pega. Ellos tenían que dirigir. El versículo 1 es clarísimo, el versículo 1 del capítulo 6 dice a quienes acude la casa de Israel. Y ese acuden es que todo Israel iba a pedirle consejos. Israel iba, ¿cierto?, a preguntarle para dónde vamos. Estos notables, estos dignatarios, estos nobles, estos hombres eran los que dirigían, los que decían, mira, esto es lo que estamos haciendo. Así está la economía, así está el sistema judicial. Este es el nuevo decreto, fuerza de ley, esto es lo nuevo. Entonces, esto es lo que Dios nos está llamando. Perdón, ¿qué versículo estás leyendo ahí? No, solamente estoy haciendo un paráfrasis, ¿cierto? Estoy haciendo una paráfrasis Sí. Para poder seguir con respecto al contexto para cerrar al menos el versículo 8 con el 9, ¿cierto? Porque la responsabilidad era de ellos. Ellos tenían que guiar la nación. Ya lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 5, al final del 5, la responsabilidad religiosa. Es la responsabilidad de Estado, la responsabilidad económica, ¿cierto? La responsabilidad judicial, la responsabilidad la responsabilidad como hombres en la cual el Señor le había entregado, ¿cierto?, una responsabilidad de servicio, pero ellos habían servido. Ellos no habían hecho lo que tenían que hacer. Entonces, el tema es que dice, por lo mismo yo lo aborrezco. Y no solamente lo aborrezco a ustedes, sino también aborrezco lo que ustedes tienen. Y no solamente lo que ustedes tienen, sino que también dice, voy a entregar la ciudad completa y todo lo que está en ella. O sea, no va a quedar absolutamente nada. O sea, todo lo que ustedes confiaban, versículo 1, todo lo que ustedes descansaban, versículo 2, ¿cierto? Versículo 4, donde ustedes dormían, donde ustedes plácidamente vivían, todo va a desaparecer. Y el 9 lo recalca, el versículo 9 lo recalca y dice, y si quedan 10 hombres en una casa, ellos también morirán. O sea, no va a quedar nada. Ahora, este tema de los 10 hombres ya lo dice en el capítulo 5, versículo 3, cuando dice, si en una ciudad, dice, salen tantos hombres, dice si una ciudad salía con 1000, van a quedar 100, y si salía con 100, van a quedar 10. O sea, ya estaba diciendo que esto iban a ser diezmados. Iban a perder su capacidad militar. Entonces, pero en el final del 9, o sea, el punto 9 dice si en una casa se esconden en el momento del juicio, si en una casa arrancan y se esconden, porque recordemos la figura del león, del oso y de la serpiente, no van a tener escapatoria. Nadie va a escapar al juicio. Y como nadie va a escapar al juicio, dice, si en una casa hay 10, esos 10 van a morir. Y este punto es bastante importante. Los 10 representa, si nosotros miramos, por ejemplo, la figura después, cuando ya después en el cautiverio, ¿cierto? Tenían que juntarse 10 para poder levantar una sinagoga. 10 hombres para poder incluso juntarse para adorar. Entonces, le está diciendo incluso,
Le está diciendo no haber vestigio incluso, para que ustedes se puedan levantar como hombres de Dios para adorarme, para engrandecer mi nombre, para exaltarme. O sea, él está quitando todo el orgullo, se lo está tirando al piso. O sea, ustedes quieren pronunciar mi nombre, yo ni 10 voy a dejar. O sea, no voy a darle ni la oportunidad ni que tengan el número culturalmente judío apropiado para que ustedes se dispongan a adorarme. O sea, con esto lo liquida. Hermano Juan Carlos. Mira, acá hay un punto que es trágico. Curiosamente es triste y también a nosotros nos deja marcando ocupados. Y es lo siguiente. Es fácil, quizá no tan fácil, pero dejémoslo en este concepto. Es fácil mirar a esta gente y juzgarla, ¿cierto? Es fácil juzgarla. Incluso uno podría hacer un examen al mejor estilo del Anacrino, examinando la situación. Yo no diría, pero ¿cómo Dios eligió a esta gente? Que tomaron el gobierno, el Estado como botín de guerra. Se lo repartían entre ellos. Entre sus familiares. Bueno, independiente del punto. Pero vuelvo al concepto basal. ¿Cómo Dios eligió a esta gente? Y aquí es donde va el punto de quiebre hacia nosotros mismos. Y nosotros tendríamos que preguntarnos de la misma manera. ¿Cómo nos eligió a nosotros? ¿Cómo nos eligió a nosotros? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Ese es el punto. Claro. Nosotros no somos mejor que ellos. Peor. Si nosotros hemos visto todos los episodios bíblicos y todos los episodios bíblicos dice la Escritura que están hechos para nosotros, para que los tomemos en cuenta y no caigamos en esas faltas. Para nosotros fue escrito. Útil para redarguir, para enseñar, instruir en justicia y qué sé yo. Entonces, cuidado con eso del mismo orgullo del salvo. ¿Se entiende? Cuidado con ese orgullo del salvo, del que se crea justo. Ya lo hemos dicho. No es lo mismo justo que justificado. Nosotros seguimos siendo malos, seguimos siendo imperfectos, pero si no fuera por la sangre de Cristo, estamos liquidados. El tema, hermano Juan Carlos, que esto va de mal en peor, va sumando. Sí. Y va sumando el tema de por así decirlo, este asedio y este terremoto asirio, porque se supone que ya lo anuncia, ¿cierto? En el versículo, en el capítulo 5, versículo 16, y en el capítulo 2 también haciendo, ¿cierto?, esta endecha, que esto va a ser un lloro espantoso. Sí. Y este lloro espantoso hay que unirlo con este versículo 10 del capítulo 6. Hay que unirlo. ¿Por qué hay que unirlo? Porque en la endecha que hace Israel por sí misma, cuando incluso llama a los labradores, los labradores, porque ya no hay llorones, no hay quien llore, ¿cierto?, por los muertos, porque hay muchos muertos.
Entonces llaman a los labradores que puedan, si te sabe una endecha, así por favor, canta, porque necesitamos lamentarnos, necesitamos ceniza, necesitamos silicio, necesitamos mostrar el duelo, mostrar, ¿cierto?, que estamos en tiempos de aflicción. Inclinar nuestra cabeza como junco. Claro, y el profeta al mismo tiempo dice, y va a yacer en el desierto, no tendrá lugar de entierro. O sea, la nación va a quedar a expensas y Desolada. allí desolada. No solamente eso, sino que el profeta nos coloca una imagen que es una imagen peor aún. Dice, y cuando el pariente, porque dice, ya no va a quedar, ya no va a quedar nadie en las casas van a ser destruidas, la visión del terremoto, ¿cierto?, que aparece más adelante. Entonces, las casas van a quedar destruidas, todos los que estén, los moradores van a morir, los que están allí viviendo, otros van a ser llevados cautivos por entre medio van a salir por los caminos de los muros, las mujeres, los hijos, estos principales, todo ello. Dice, pero luego que haya pasado todo esto, por eso es la figura que impone aquí el profeta, dice, y cuando el pariente y el incinerador vengan a sacar los huesos de la casa, y dirán al que está en el interior de la casa, ¿queda alguno más? La pregunta, ¿queda alguno más? Y contestará, no hay, pero el otro lo interrumpirá y le dirá, shh, que no es tiempo de pronunciar el nombre de Yahweh. Por eso decía, fuerte. Esto va de mal en peor. Sí, porque si ellos decían que Yahweh les daba todo, que estaban bien con Yahweh y pensaban que adoraban a Yahweh mientras quemaban a sus hijos, decían adorar a Yahweh mientras se acostaban con las prostitutas o sacerdotisas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya se le acabó, aquí ya no quieren ni pronunciar el nombre. O sea, aquí ya les pasó, silencio. Aquí ya les pasó la planadora. Entonces, cuando esta es una figura un poco difícil, la mayoría de los intérpretes les cuesta tratar de analizar este tema. Sí. Porque dice, cuando venga el pariente y el incinerador. El problema es que en la cultura hebrea no hay incineradores. No se practica la incineración. No. Está prohibida. ¿Por qué? Porque en realidad no está bien con respecto al tema del tema de ellos, que ellos creen que hay una vida después de la muerte. Sí. Ellos creen en eso. Entonces, sepultarlo. Claro, había que sepultarlo. Entonces dice, se juntan estas dos figuras, el pariente, que es posiblemente el pariente, que es el pariente vivo, que quizás quedó y que reconoce dónde estaba la casa de sus parientes y empieza a buscar si es que quedó alguno vivo, si es que hay alguno que muestre señales de vida, recordando el versículo anterior que dice que si hay 10 no va a quedar ninguno. Entonces, esta figura y dice que venga a sacar los huesos, no es que venga a sacar huesos, no es que sino que venga a sacar el cuerpo. Los huesos es la figura del cuerpo completo. Sí. No está hablando de hueso, sino que lo mismo cuando José dice, cuando él pide que sus huesos sean llevados, no está diciendo que sean llevados, junten sus huesitos y hagan un no, sino que el cuerpo, el féretro completo, el cuerpo completo. Entonces, esta figura, al parecer, yo la veo de la siguiente manera, aunque hay varias posturas. Posiblemente este pariente cercano que llega a aquel lugar y empieza a escarbar, empieza a buscar entre los vestigios, algo, si hay que alguno vivo, y el de afuera grita, oye, ¿hay alguien vivo? Entonces es posible que si encuentra a alguien, lo hace callar. Ni pronuncie. Porque si yo digo, hay uno vivo, pues posiblemente capaz que alguien se ponga a alabar al Señor. Gracias a Dios que hay uno vivo. Entonces, ya el hecho de decir gracias para ellos, decía, ni por si acaso lo haga. Sí. Hermano Juan Carlos. No tan solo el detalle que hay un estudio bíblico que, claro, tratando de que no se llegue a la conclusión de que el cadáver sea quemado, ya, hay una alusión de que podría ser el versículo del 10, y si el tío de un hombre muerto
viene a sacar el cadáver de la casa y quemarla. O sea, estarías quemando la casa, no el cadáver. Pero en todas las versiones bíblicas tienen que simplemente traducir como ahí, y está ahí, que se quema el cadáver, pero tratando que no suene así, pulsan para que quemen la casa y no la persona. Pero independiente de eso, quisiera aludir al tema del que lo que tocó un punto, Marcelo, que me llamó la atención, que la cosa del pródigo, ¿no? Tú te recuerdas el tema, ¿cierto? Del hijo pródigo, que para mí está mal puesto el encabezado, tenía que haber sido la dracma perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Pero bueno, la cosa es que, pero me quedo con el concepto del pródigo. ¿Qué es un pródigo? Un pródigo es una persona que despilfarra, ¿no? Es un despilfarrador. Y en el concepto más sano sería una persona generosa. Yo invito a los tragos. Yo invito a los tragos. Yo invito a la segunda ronda. Yo pago. No hay problema. Plata hay. Es una persona que básicamente se le podría decir que es un pródigo. Una persona que despilfarra. Entonces esta gente tenía ya ese concepto de la persona pródiga. Pero es mala, ¿se entiende? Mira, un caso personal, por eso que me llegó a la mente un recuerdo que tengo. Bueno, todos tenemos una infancia, no sé, por la mía fue horrible. Fue una infancia con muchas carencias. Y yo recuerdo cuando era chico, pero muy chico, tengo una noción de la mente de muy atrás, tengo muy buena memoria. Y yo recuerdo que cuando, no sé, se me caía un huevo y el huevo se quebraba, yo tiritaba. O incluso recuerdo cuando a veces iba a comprar aceite y estaba hablando de los años cuánto, 60 y algo. Entonces iba a comprar aceite de esas botellas, no sé, de cerveza, incluso botellas de vidrio, y la botella se me caía y se me quebraba. Pero yo ya llegaba llorando a la casa. ¿Se entiende? No, yo ya llegaba llorando. Yo ya llegaba llorando, ya, anticipado de la que me venía. Entonces, cuando veo a esta gente, claro, Marcelo tiene razón en su concepto de que esta gente, si se quebraba algo, claro, decía, ¡alegría, alegría! No hay problema. ¿Cuál es el problema? Tráete otra. ¿Cuál? No, deja ahí. Que otro limpie. No te preocupes. Tranquilo, relájate. ¿Se entiende? No es el mismo concepto. Al pobre le cuesta tener sus cosas y las valora. Entonces, el rico tiene esa desfachatez de que es todo abundancia en exceso. Y ojo con esto, aquí es un concepto satánico, por el tema del macho cabrío. Quizás lo podríamos tratar en otro tema, pero hay una analogía ahí que es muy, muy satánica, muy luciferina. Pero sí, yo concuerdo con Marcelo en esa parte, bueno, en todas las partes, pero en esa parte que él tocaba, de que yo recuerdo tiritar porque la cosa se venía fea, si yo quebraba un huevo o se me caía la botella de aceite, no, eso era fatal. Bueno, eso. ¿Algo, Marcelo? Mientras ustedes conversaban, yo traía a memoria a alguien que posiblemente fue un hombre muy rico y posiblemente también ayudó mucho a sus trabajadores o a aquellos que estaban a su alrededor, por la confianza, el amor que él tenía. Abraham era un hombre, quizás un patriarca que posiblemente era muy querido por sus trabajadores, por sus siervos.
Pero cuando Dios le prometió un hijo, me llama la atención porque en el capítulo 22 el Señor, cuando lo llama, le dice, dame ahora a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, a Isaac. Y este concepto lo rescato de los días atrás que ustedes tomaron también, de, si no me equivoco, Juan Carlos fue, de que cuando va al sacrificio de Isaac, y levanta el pedernal para quitarle la vida del ángel, y dice, no hagas tu cosa porque me temes. Dios recalca que estaba en el corazón de Abraham, a quien tú amas, a quien tú amas. O sea, a quien tú amas, Él lo mató en su corazón cuando le dio el sacrificio. Por eso Él levantó el cuchillo de una forma decisiva. Él no levantó el cuchillo si el Señor se arrepintió. Él levantó el cuchillo decisivo a tomar la determinación por la obediencia a la orden que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque había quitado de su corazón esa idolatría. Porque primero está Yahweh, primero está el Señor. No significa que nosotros no debemos amar a nuestros hijos, nosotros debemos amar a nuestros hijos, pero amamos a Dios porque Él nos dio a nuestros hijos. Por eso, nosotros debemos reconocer primero de quién vienen las cosas. Y cuando nosotros reconocemos eso, es porque tenemos a Dios. Y antiguamente recuerda que siempre uno hacía una escala en la iglesia. Primero Dios, segundo la iglesia, tercero la familia. Ese era el concepto o la escala que uno tenía. Pero uno entiende que cuando uno ama a Dios, ama a su esposa. Cuando uno ama a Dios, ama a su familia, a sus hijos, todo. ¿Por qué? Porque agradece a Dios. Porque Dios le dio la posibilidad de tener un hogar, de tener hijos, de tener todo lo que uno tiene. Uno agradece a Dios. Ahora, cuando el hombre tiene riquezas, agradece a Dios por las riquezas que tiene y va en beneficio del otro, para bendecir al otro. Como decía nuestro hermano Juan Carlos, porque el pobre sabe cuánto le cuesta obtener algo. ¿Cuánto? Entonces, cuando uno es bendecido de parte de Dios, no cuesta nada de bendecir al otro. ¿Qué le ha costado? ¿Qué le ha costado salir de la situación? De tender mano. Quizá a lo mejor no lo haya sufrido todas las necesidades, pero sí voy a traer quizá un tiempo de refrigerio en un momento. Esa es la diferencia. Debemos de matar esa idolatría, ese orgullo, esa gloria. Dame ahora a quien tú amas. ¿Qué hay dentro del corazón del hombre? ¿A quién estamos amando? ¿A quién tenemos posicionado? Hemos unido en el corazón. ¿A quién? Y eso es lo que Dios está pidiendo. Dame ahora a tu único, a quien tú amas. Dámelo. Y eso, el dárselo a Él, es reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él solamente y de nadie más. No proviene de mi fuerza, no proviene de mis capacidades, sino que proviene todo de parte de Él, porque Él me dio la capacidad, me dio la fuerza, me dio todo. Entonces, todo debe ser dirigido a Él. Debemos de quitar, como lo era Juan con su hijo Isaac, debemos de quitar de nuestro corazón algo que nos hace olvidar a Yahweh el Señor. Bien. Estás muteado, parece. Ahí sí. Sí. Bien, por mi parte no tengo nada más. Sí, yo tenía algunas cosas escritas, pero para mañana andaríamos bien. Sí, yo igual tenía... No, pero redondear un poco lo tuyo, de que por una situación ya de sanidad pública no se podía dejar tanto muerto en la calle. No. Entonces, claro, uno diría, oye, no hagas eso. ¿Qué no? No los incinerices, no los quemes. Pero ¿cómo si no es nuestra cultura? Oye, ¿ahora te venía a preocupar de la cultura? ¿Ahora te venía a preocupar de que las cosas que hay que hacerlas bien?
No, olvídate de eso. Si no, vamos a terminar todos enfermos acá y no, vamos quemando gente. Todo hubiera sido por eso. Una pena. El tema que yo creo que más afecta aquí, que está dentro de lo que del tema de la injusticia, es que dentro de toda la norma, cuando Dios crea al hombre, dentro de la naturaleza, ¿cierto?, humana, esta estructura que Él dispone, es que hay un punto, al menos de los 5 instintos, no sé si cuando en el Génesis, cuando crea a este primer varón, es que hay un instinto de dominación, pero ese instinto de dominación tiene un margen y no puede ser que tiene que tener, ¿cierto?, pasar ese margen. El hombre no puede volverse un tirano. El hombre tiene, ¿cierto?, hay hasta cierto punto. Entonces, cuando... Claro. Dios no tiene límite, pero sí el hombre tiene límite de pecado. Claro, no, y también tiene límite con respecto a esta conservación, a este dominio. Porque, por ejemplo, al hombre se le dieron distintos instintos: el instinto de conservación, el instinto de adquisición, el instinto de alimentación, el instinto sexual y el instinto de dominación, de ser señor, de ser este amo de llave. La corona de la creación. De ser la corona de creación, este amo de llave que dice llenar la tierra y sojuzgarla, dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. El problema es que el hombre se volvió un tirano. Sí. Entonces pasó a llevar todos los instintos: el de conservación, de alimentación, el de adquisición, el sexual y el de dominación. Y aquí en Israel esto era ley, y esto era ley. El de conservación, alimentación sexual, adquisición, etcétera, dominación, es ley moral, imagen y semejanza. Y el hombre trastocó los principios, los instintos, y en Israel se ve reflejado el punto. O sea, ellos eran verdaderos tiranos con sus propios hermanos. Entonces, de por sí la planadora tenía que pasar sí o sí. Tenía que pasar la planadora, tenía que venir ese apretón, ese juicio, para que ellos entendieran quién era Yahweh. Es por eso que también el punto. ¿Cómo pronunciamos su nombre ahora? Tenía que golpear para sentir el peso. Entonces ellos tienen que... ¿Cómo pronunciamos el nombre ahora? Y este punto es porque incluso ellos olvidan el nombre. Ellos se van y a través de esto mismo, ellos olvidan el nombre porque tienen miedo a pronunciarlo, porque les provocó una amargura en su paladar. Sí. Y esos 70 años le producen un olvido, como les daba miedo, les daba temor, les daba tenían un respeto por lo mismo. Hashem sea bendito, Hashem sea el Hashem de nuestro Melech, Baruch Hashem, pero no pronunciaban su nombre porque les tuvieron que sentir su mano. Entonces ese texto es bastante profundo. Eso, no sé si hay algo más para... No, me quedó tan solo en la retina eso de que el ser humano tenía la suerte, comillas, de ser la corona de la creación como mayordomo, y el mayordomo se pasó de rosca, ¿no? Y empezó incluso a gozarse mientras mataba a los animales. ¿Perdón? Matando a los delfines a palos, matando a los toros, jugando con ellos, después matándolos. ¿Qué este mayordomo se volvió loco? No, por eso, ven porque vamos a conversar. Prepárate, Israel. Al encuentro con tu Señor. Exactamente. Ese encuentro va a ser ruina. Duro. Sí. Nuestro hermano Orlando Espinosa dice: bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones, hermano. Sí, estaba con la señal, me contaba por ahí arriba por Mercedes, pero al parecer se pudo conectar. Bendiciones para él y su familia. Nuestra hermana Isidora Flores también dice: buenas noches, bendiciones, hermanos. Bendiciones también para usted, hermana Ceci, y para su esposo, el hermano José. Sí, bendiciones. También tenemos de nuestra hermana Patricia
nuestra hermana Patricia Herrera. Sí. A ver, por acá tengo, se me pega el computador, está medio lento hoy día. Nuestra hermana Patricia también dice, Señor les bendiga, hermanos, siempre es un placer escucharles y aprender de Jehová, nuestro gran Padre. Gracias, hermana Patricia, bendiciones Amén, para bendiciones. usted y muchas gracias por su mensaje. Nuestra hermana Karen, también a quien saludamos y siempre con sus comentarios maravillosos, dice, la abundancia bien habida no es malo. Y No. poder con ello ayudar al hermano necesitado es servir a Dios. Amén. Bien. El que posee mucho, derrochan, se creen superiores, pisotean al hermano. Sí. Somos dignos de vivir bien, sí, pero restrejar al de escasos recursos o opulencia no debería ser. No. Las diferencias siempre habrán y nos observa nuestro obrar Dios en cómo actuamos, qué hacemos con la demasía. Debemos procurar ser justos en espera posterior de la justicia divina. Amén. Amén, sí, excelente. Y luego tiene otro comentario, nuestra hermana Karen dice, es importante resaltar que todo lo que obtenemos no es por nuestra fuerza. Todo proviene de Dios. Él permite todo. Dinero mal habido, dinero por jornada, ganada en loto, la que se consigue extraviada. Debemos tener cuidado de no amar el dinero. Esto hace que nos desviemos en dos formas. Sacar a Dios de primer lugar y la forma de obtenerla. Aceptada por Dios, por ejemplo, pago por jornada, y la repudiada por Dios, juego ilícito. No crean que el dinero mal habido utilizado en los necesitados anula el mal obrar. Buenísimo. Dios se afinca en su justicia sobre ellos. En vez de alegrarnos por ello, deberíamos orar por esas personas, pues tarde o temprano la justicia de Dios se hará notar. Ante sus ojos nada es oculto. Sí. Buenísimo comentario, buenísimo. Bien. Nuestro hermano Osvaldo José Morales también dice, las riquezas y las comodidades no pueden salvar, y Dios no se complace si nos apartamos de las necesidades de los demás. Gracias, hermano. Bien, gracias. Nuevamente dice, la abundancia de bienes materiales puede representar una bendición de Dios cuando viene como consecuencia de la sabiduría y manejada con moderación, pero trae grandes problemas si no se les trata así. Bien. Sí, buenísimo. Luego, no sé si ese ya lo leí, abundancia. Ok, también tenemos de nuestro hermano Rodolfo, dice, el Todopoderoso diga, gracias, hermano Rodolfo. Nuestra hermana Susana también tenemos acá, nuestra hermana Susana Gajardo, también bendiciones para ella, le saludamos, dice, el ocio es muy peligroso. Si ese tiempo ya era malo, en esos tiempos se hace peor. Con tecnología, con toda la difusión que existe de información y nuestra carne pecaminosa, se debe tener más cuidado de no caer en el aburrimiento, de no saber caer. Es ahí donde nuestra mente debe estar bien ocupada en las cosas de Dios, y solo lo podemos lograr si el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida. Amén. Dicen que el ocio es la madre de todos los vicios. Sí. Sodoma y Gomorra, por el ocio, sufrió el castigo. Nuestro hermano Osvaldo José Morales dice, el Nuevo Testamento pone énfasis en los peligros de las riquezas. Que las riquezas traen aunque no condena su posesión. Se nos advierte contra el engaño de las riquezas porque ahogan la palabra. Mateo 13:22. Y también cita dice, Santiago habla de las injusticias que cometen algunos ricos y el castigo que recibirán. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago 5:1. Amén. Qué duro eso. Y aquí también dice, si bien no es malo vivir en casas cómodas, no debemos permitir que se vuelvan fuentes de soberbia y vanagloria. Así es. ¿Qué dice por acá? Tenemos otro mensaje más. Nuestra hermana Karen dice, me perdí, Efraín, dice, ¿qué quisiste decir con no poder decir que hay un vivo? Me lo explicamos mañana.
lo explicamos mañana, para que, con respecto a ese versículo, el versículo 10, el pariente, Sí. el incinerador, y pues es una figura que muchos intérpretes le ha costado un poco, por el mismo tema de que no se podía incinerar. Pero es posible que incluso no encontraban ningún vivo. Si llegara a haber un vivo, el que lo ve, ni se te ocurre ni hablar. Esa es la interpretación. Esa es Claro. una interpretación. Si Sí. escarbando encontraban un vivo, el pariente, si lo veía, le decía, "Shh", como diciendo, porque el otro de afuera está gritando, ¿hay algún vivo? Entonces, esa es una de las ideas. Pero la idea es que si había uno, que no dijera nada. Porque el dolor, ¿cierto? El paso del juicio del Señor tenía que provocar en ellos que ellos entendieran que su nombre era bendito. Que su nombre era bendito. Y que ellos lo habían blasfemado. Entonces ahora tenían temor de decirlo. Claro. Por eso decía, no es tiempo. O sea, ya no es tiempo. Tuvimos el tiempo necesario. El profeta nos llamó a arrepentimiento. Buscadme y viviréis, pero no es tiempo. O sea, se acabó el tiempo, Amós. Eso es lo que está diciendo. Se acabó el tiempo, Israel. Todavía no se acababa. Tenemos que entender que dentro del contexto era una profecía. Faltaban 30, 40 años. Era una profecía. Pero cuando eso iba a suceder, en el minuto que sucediera, ellos se iban a apretar el cuello, su voz iba a tratar de decirlo, pero no iban a poder hacerlo. A eso se refiere con el... Sí, bien. Sí. Entonces dice, nuestra hermana Karen dice, hoy mantuve mi mente muy enfocada con el tema de los pastores. Tienen una tremenda, no sé, responsabilidad con su pueblo, trabajo, entrega, enseñanza. No quisiera estar en sus zapatos. Conmigo solo ya tengo suficiente que rendir cuenta, ellos con tanta gente a cargo. Mantenernos en el camino, cuán complejo. Feliz noche, agradecida con Dios y ustedes. Gracias, hermana Karen. Bien, gracias por hermana. su comentario. Sí, nosotros también teníamos el mismo pensamiento delante con nuestro hermano Juan Carlos. La responsabilidad, por así decirlo, entre paréntesis, líderes, hay una responsabilidad de servicio. Israel también tenía esa responsabilidad, los principales, ¿lo cierto? Los dignatarios tenían esa responsabilidad. Hoy esa responsabilidad de guiar el pueblo, la iglesia la tienen, en este caso, los ministerios. Los ministerios son los que tienen la responsabilidad. Entonces, si alguien tiene un ministerio, tiene que trabajarlo. Sí. No puede quedarse observando. Tiene que ejercerlo. Tiene que ejercerlo, exactamente. Eso, al menos, hermano Juan Carlos, hermano Marcelo. Tenía algo escrito, pero para mañana, como te digo, bueno, Amós igual nos deja, en cada charla, en cada tema, nos deja un poco pensativo en realidad, ¿cierto? Qué curioso cómo las cosas se traspolan a nosotros y son, pero como si estuvieran calcadas. Así que el Señor nos ayude, tenga misericordia y como dice mi abuelita, nos pilla confesados. Eso, bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao, gracias.